Okay. Good morning, good afternoon, good evening. Let me share for a moment my screen, 1 second, to start this very important webinar. Okay, we are ready to start. So welcome to the global launch of the Call for Action and Campaign From People to Leaders, Act on AMR Now. My name is Pilar Ramón Pardo. I am the Chief of the Antimicrobial Resistance Special Program at the Pan American Health Organization. We are the regional office of the World Health Organization, and I will introduce today's event. Today is important. Today's launch is a milestone because we are building on the Latin American initiative, empowering community to tackle antimicrobial resistance, jointly with REACT, and we are facilitating the collection of key asks from communities and civil society worldwide as part of a call for global action. This online event is an opportunity to learn more about this global campaign and add your signature to endorse it. The signatures to be collected, we will explain later a little bit more, but will be submitted along with the ask to the member states attending the UN General Assembly high-level meeting on AMR in 2024, this September. So thank you so much for giving me the opportunity to address a crucial global health challenge, antimicrobial resistance. This issue, while complex, touches each us deeply. AMR happens when microorganisms like bacteria and virus evolve to resist the medication designed to eliminate them, complicating treatment and elevating the risk of widespread disease, severe illness, and death. We know that there is an estimated 4.95 million of deaths associated with antimicrobial resistance, and that was estimation correspond to 2019, including 1.3, almost 1.3 millions of deaths attributable to bacterial antimicrobial resistance. Of course, behind these numbers, there are real people. They are mothers, fathers, sisters, brothers, communities. Now is the opportunity for communities to be listened, to join forces, to offer their point of view, their perspective, their priorities, and to embrace their accountability. We know that this situation, antimicrobial resistance, is aggravated, especially in the last 2 decades of the 21st century, by different economic, social, and political contexts. This is everything, this aggravating the crisis of antimicrobial resistance. And on the other hand, we know when is and how is the effective response. We will need this kind of coordinated response from all parts of the society under one health approach. We need evidence-based interventions. We need sustained investment in healthcare infrastructure, increase the access to diagnosis and antimicrobials and new treatments, and prioritize antimicrobial resistant policy and regulation on the use of antimicrobials. But today, we are not going to speak about the response from scientists, healthcare professionals, policymakers. Today, we want to focus on a fundamental yet often overlooked aspect of this battle, the role of the communities. Communities have a role to play. First, communities are essential to promoting education and awareness about antimicrobial resistance. Knowledge is power, and informed individuals can make choices that curb the misuse of antimicrobials. Communities, as well, are instrumental in promoting practice that prevent infection spread, such as maintaining good hygiene, implementing proper sanitation, and ensuring vaccination are up to date. This action reduces the reliance on antibiotics, thus slowing down the development of resistance. And as well, communities also contribute to AMR surveillance and research by engaging with health initiatives and supporting research efforts. Community data can provide insight that are crucial to understand and combat antimicrobial resistance. Communities provide essential support networks for individuals dealing with drug-resistant infection, ensuring that patients have access to and complete the correct course of antibiotics is fundamental. And as well, communities have a strong voice in policymaking.
Local advocacy is vital for regulating antibiotic use in agriculture, a significant factor in propagation of AMR. By pushing legislation that restricts the non-essential antibiotic use, communities influence broader regulatory reforms. And it was already stated since 2019 when the UN Interagency Coordination Group they noted that civil society groups have a particular and important role to play in the development of the antimicrobial resistant national action plan. So this role has been a long time recognized. And as well, we know, as I mentioned before, we are building on empowering communities. This is a collaborative initiative spearheaded by PAHO, the Pan American Health Organization, and REACT Latin America in partnership with South Center. This initiative offers a regional platform for open and inclusive dialogue on critical role of the community empowerment in addressing AMR through a One Health approach. So we are building upon this movement. But one significant outcome of this initiative was the declaration. This is a pivotal document resulting from the concerted efforts of stakeholders at the Empowering Communities platform and underscores the critical role of community engagement in addressing AMR. The community advocates for a stronger community involvement in policy-making process and emphasize the need of local action. The international political commitment is key to move forward in the agenda. In this slide, you can see the milestones that regarding antimicrobial resistance in 2014-2015 with the Global Action Plan, and the way in 2016 when it was the first high-level meeting on antimicrobial resistance in the United Nations General Assembly, which happening, as I mentioned, in 2016, and as well will happen next year. In that sense, the United Nations General Assembly is very important because it convenes leaders from around the world to commit action and cooperate on solutions, emphasizing that the fight against AMR requires global solidarity. However, as crucial as these international dialogues are, the power of local communities in this global fight cannot be overstated. In conclusion, while the AMR high-level meeting at the UNGAD is critical to the international commitment needed to combat AMR, don't forget that the groundwork happens in our communities. From our local farms to our school, clinics, and homes, community action are integral to the global strategy against AMR. Each step we take locally fortifies our global fight, moving us closer to a future where infection remains treatable and our health system is robust. So with that, I thank you for your attention. And now, moving to our next segment, it's my pleasure to introduce to you one of the facilitators of this initiative, Dr. Andrea Caputo Svensson. Andrea is the Global Health Advisor at REACT Europe, where he contributes to the policy and scientific work with the antibiotic-resistant area, with a major focus on communities and civil society engagement. Andrea, please, the floor is yours. Thank you so much, Pilar, for the introduction and for really opening this excellent event. And before moving on to discovering more about the call for action and hearing also from our excellent panelists present here today, I would like to ask for some help sharing a video that our colleagues in REACT Latin America have been recording during the People Health Assembly last 7th to 11th of April in Argentina, where there has been the physical launch of the call for action. So please play the video, and after that, I'll tell you more about the call for action. Thank you. Tantos mundos para andar, cada nueva realidad y un humano que transita en busca de su eternidad. Un planeta y no hay más, nuestra temporalidad y las Naciones Unidas esta historia han de contar. Hablar
harán de pueblos sabios su existencia y corazón, que el comercio no se impuso a su conciencia y su razón, y vendrán nuestros ancestros sonrientes a entonar bellos cantos de la tierra que nos enseñan a amar. Vengan, lleguen, juntemos nuestras voces este día. Todos los seres de la madre tierra y de la vida, que no hay peor pandemia que el negar una sola salud sin resistencia en libertad. Vengan, lleguen, juntemos las historias este día. Todos los seres pequeños y grandes de la vida, la metáfora de guerra, de cambiar el relato del amor y la armonía de triunfar. Vengan, lleguen, juntemos nuestras voces este día. Todos los seres de la madre tierra y de la vida, la metáfora de guerra hay que cambiar, el relato del amor y la armonía de triunfar. Vengan, lleguen, juntemos nuestras voces este día. Vengan, lleguen, hagamos nueva historia este día. Excellent. Thank you so much for Excelente, muchísimas gracias. Gracias por haber pasado ese video y por compartir con todos las fotos, las imágenes de las personas que estuvieron presentes. Ahora, por segunda vez, quería yo pasar a describir este llamado a la acción y voy a tratar de responder algunas preguntas sobre el cómo, el por qué, pero a la vez quiero hablar del cuándo. El cuándo ya está claro. Aquí en esta diapositiva dice que el cuándo es ahora. Entonces, ¿por qué tenemos esta iniciativa? Como ya nos dijo Pilar, en el contexto más amplio de la RAM, esto afecta a más de 1.200.000 personas al año. Y esto no lo puede resolver un solo actor, obrando en forma aislada. A través de los años, y esto lo vimos también antes, como en una asamblea anterior de Naciones Unidas en 2016, se han hablado de diferentes enfoques, casi todos de arriba hacia abajo, o sea, dejando de lado las comunidades, especialmente en lugares en donde hay escasez de recursos. Este año, en 2024, en septiembre, en la reunión de la Asamblea General, hace falta activar, escuchar las voces de la comunidad, de las asociaciones civiles en el mundo entero. Y creo que esto está claro, pero también tenemos que mirar el llamado a la acción para ver cuál es el propósito, por qué queremos apoyar esta iniciativa. Básicamente, la idea es que los representantes de la sociedad civil puedan hacer llegar este llamado para que hagan compromisos firmes en la Asamblea General, reconociendo el papel que tiene la comunidad, las asociaciones civiles en este combate contra RAM. Quería describir el proceso en donde el llamado a la acción viene de la comunidad y ver hacia
¿Dónde se dirige este llamado? La idea es dar a las comunidades esta posibilidad de combatir la resistencia. Eso empezó en el 2021 con una declaración y también está siendo apoyado por la OPS, por South Center y por REACT América Latina. También quería yo hablarles del proceso, cómo llegamos al texto actual. De hecho, todo empezó en noviembre, cuando tuve yo el honor de estar en uno de los eventos, un evento organizado por una comunidad empoderada. En noviembre estuve en Ecuador y ahí estábamos hablando de cómo podemos garantizar que este proceso y que el aprendizaje de esta iniciativa en América Latina y el Caribe pueda compartirse con otras comunidades, otras sociedades civiles del resto del mundo. ¿Cómo pueden otros países aprender y empoderar a sus comunidades? Y por eso fue que empezamos a actualizar la redacción en la comunicación y nos dimos cuenta que necesitábamos que otras regiones dieran su contribución. Y de ahí el proceso de consulta fue pedir retroalimentación, contribuciones en términos de la redacción de este llamado y que hicieran comentarios sobre el texto original. Después de recibir todas esas contribuciones, se revisaron, se evaluaron usando diferentes criterios, viendo la relevancia en términos de el objeto, el alcance de esta iniciativa. Miramos que hubiera coherencia, complementariedad con el texto inicial y también incluir diferentes opiniones, una buena representación de las regiones, áreas de experiencia también, y llegamos casi a un consenso. Esto fue seguido por el inicio de la campaña mundial. Y aquí en otras diapositivas les daré más detalles. Pero como estamos cortos de tiempo, no voy a hablar de cada parte del texto. Los invito a que lo lean, pero hoy les doy una idea general. Hay 10 solicitudes que van a los Estados miembros y a sus partes interesadas en el mundo entero. Nos enfocamos en las poblaciones vulnerables, equidad y una salud. Y también les puedo decir que está disponible el llamado en 5 idiomas, en inglés, español, francés, portugués y muy pronto en árabe. Y hoy y en los próximos meses, antes de que se celebre la Asamblea General, podrán ustedes firmar el llamado a la acción, apoyar la campaña y convertirse en embajadores. Se estarán ustedes preguntando, ¿cómo puedo yo convertirme en embajador? Aquí les doy algunos segundos para que mis colegas pongan en el chat el enlace a la página para poder firmar. Pueden usar el código QR que ven ustedes en la pantalla. Una vez que lleguen a esa página para poder firmar, les quiero decir que en la esquina superior derecha van a encontrar este símbolo que les permite ver todos los idiomas que están disponibles en Google Translate, incluyendo el formulario. El formulario es lo que ven ustedes aquí en rojo. Hay diferentes casillas y desde el inicio ustedes escogen como ven acá si ustedes están firmando como un representante de su comunidad o de un grupo de la sociedad civil o si están firmando en nombre propio. ¿Cuáles son las diferencias? La diferencia es que primero vamos a recabar todos los nombres. Eso ya lo había dicho. Si usted firma como representante de una comunidad o un grupo de la sociedad civil, el nombre de esa comunidad o de ese grupo de la sociedad civil es lo que va a figurar. Pero si ustedes firman a título personal, es el nombre suyo lo que va a salir. También una cosa importante, una vez que hayan firmado, van a recibir un mensaje en la página web que dice muchas gracias y después viene el nombre suyo y abajo dice se ha agregado su firma.
Y también les quiero decir que por un problema técnico entre el 7 y el 16 de abril, nuestro sitio web no pudo registrar las firmas. Y esto lo repito, entre el 7 y el 16 de abril, nuestro sitio web no pudo registrar las firmas. Entonces, es por eso que le pedimos a todos los que firmaron antes de esas fechas que por favor repitan su firma. Quizás se estarán preguntando qué va a pasar ahora. Y no quiero entrar en detalles porque nuestros panelistas nos van a ir diciendo qué puede pasar después del lanzamiento de la campaña hoy. Pero viene ahora la campaña mundial para unificar incluso más voces apoyando este llamado a la acción. Quería mencionar que el día 15 de mayo habrá una reunión en Nueva York y después la entrega del llamado a la acción con los nombres, como ya señalé, al presidente de la 79ª sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas. Antes de concluir, quería yo presentar a otro facilitador, otro organizador de este evento, la doctora Natalie Elneri, que es asesora en la OPS y es parte de nuestro programa. Desde el 2020, Natalie ha liderado esfuerzos con la comunidad para combatir la RAM y está trabajando en la iniciativa de comunidades empoderadas. Además, ha estado muy involucrada en realizar esta iniciativa. Natalie va a moderar esta mesa redonda y ella les va a presentar los panelistas de hoy. De modo que muchas gracias y Natalie, te paso la palabra. Muchísimas gracias, Andrea. Muy buenas tardes, buenos días. Antes de presentarles a nuestros panelistas de hoy, quiero animar a los participantes a que hagan preguntas para el panel usando la función de Q y A. Después de la mesa redonda tendremos tiempo para recibir las preguntas del público. Para mí es un placer moderar este excelente panel. Van a ver ustedes que realmente es algo muy apropiado para apoyar este llamado a la acción, dada la efectividad de las comunidades que tienen un largo historial de trabajar en este tema. Los panelistas, no sé si está Mario. Veo a Mario. Mario, ¿puede prender su cámara, por favor? Mario, si puede prender su cámara, ¿me pueden escuchar? Sí, Mario. Si es posible prender su cámara, de no ser así, no se preocupe. Yo puedo ir presentándolo mientras usted trabaja en eso. Primero que todo, está el doctor Mario Medegan, que es secretario general del Movimiento Universal por la Sobrevida de la Humanidad. O sea, como médico, como salubrista, trabaja con los gobiernos en África en diferentes iniciativas, especialmente con poblaciones en situaciones de vulnerabilidad. Gracias, Mario, por estar con nosotros. También está Vanessa Carter, que es una persona que aboga por los intereses de los pacientes después de sobrevivir un accidente y 10 años de reconstrucción facial por un estafilococo resistente a la penicilina. Es asesora de pacientes en organizaciones diferentes, la OMS, el Grupo Estratégico Asesor, que asesora sobre RAM. Y recientemente Vanessa es presidente del Grupo de Trabajo de la OMS para sobrevivientes de RAM. Muchas gracias por estar con nosotros. Y luego, otra persona de Aligarh Muslim University, el doctor Nafis Faisi, que está con nosotros hoy. Nafis es profesor asociado de medicina comunitaria y contribuye activamente a este debate a través de la OMS y otros diálogos sobre
la resistencia a los antibióticos. De modo que para empezar la discusión de hoy, vamos a empezar pidiendo a los tres que respondan a la misma pregunta. La pregunta es, ¿cómo podemos movilizar las comunidades, el público, para hacer abogacía en términos de un control y también rendición de cuentas en cuanto a RAM a nivel mundial? De modo que vamos a seguir el mismo orden en que presenté a los panelistas. Le doy la palabra al doctor Mario Medegan. ¿Cómo podemos movilizar la sociedad civil y el público en general para abogar por más acción y rendición de cuentas sobre RAM a todos los niveles? Muchas gracias. Gracias, Andrea. Gracias, Natalie. Hablo a nombre de la comunidad con la cual trabajo, donde soy un líder, y trataré de reflejar la realidad y lo que está pasando en este campo. No quiero extenderme demasiado, pero para mí la mejor forma de trabajar con las organizaciones de la sociedad civil y con el público en general es encontrar elementos en común entre las necesidades más apremiantes. Nosotros, las organizaciones de sociedad civil en el mundo, combatimos pobrezas, tratamos de educar mujeres, vemos temas de seguridad, acceso a la atención de calidad, de modo que una vez que se capta el interés sobre esos temas, es mucho más fácil hablar con las personas de la RAM, pero hasta no encontrar ese terreno compartido entre estas necesidades que son apremiantes, es muy difícil que la comunidad entienda lo que es más importante en este combate. Hay que buscar eh, una cuestión compartida entre sus vivencias y la causa nuestra, de modo que es así como se puede trabajar bien con las comunidades en cuanto a RAM. Muchas gracias y muy válido su señalamiento. Vanessa, sí, creo que primero y ante todo hay un problema importante en términos de entender lo que es la resistencia antimicrobiana. Tenemos que enfocarnos en eso, o sea, campañas de concientización, no solo los medios sociales, sino diferentes medios de comunicación en los países, pero también las comunidades en sí. Al pasar ustedes el video, pensé, es eso lo que necesitamos hacer. Estaba yo muy emocionada. Es lo que tenemos que hacer. Y yo, mientras tanto, pensaba, lo que tenemos que hacer es unir voces. No solo es dentro de los gobiernos, es con la comunidad también. Y las necesidades de RAM son diversas y tenemos que hablar de ese tema con voces diversas. Otra cosa que me gustó es que hablaron ustedes de trabajar con las partes interesadas, los profesionales de la salud, porque una cosa que he encontrado yo es que hablar con mi médico, mi farmacéutica, eso para mí me empoderó. Pude entender mejor lo que yo necesitaba hacer y quizás yo también podía abogar por mí misma porque recibí de primera mano información de esas partes interesadas. También hay que empoderar los movimientos comunitarios, los de base. Nosotros somos voluntarios, nos unimos, no necesitamos recursos para poder fomentar estas iniciativas. Entonces, ese empoderamiento se puede dar de diferentes formas, no solo con financiamiento, sino mirando oportunidades. Poder trabajar con el gobierno, con otras organizaciones de la sociedad civil, organizaciones como la OPS. Y tenemos que ver cómo fomentar esas alianzas, porque volviendo, si uno espera a los gobiernos, tienen que lidiar con diferentes partes interesadas, pero eso también necesariamente tiene que incluir a la comunidad.
las caridades. También necesitan trabajar con los gobiernos en ciertos temas. Y otra cosa que se va a ver es, tenemos que hablar de nuestras propias historias. Yo soy una sola persona, pero yo he podido hablar con muchas personas y eso quiere decir que una persona empoderada sí puede hacer diferencia. Y por eso es que es importante incluir también voces individuales. Gracias, Vanessa. Y no quiero quitarle tiempo a la mesa redonda, pero me encanta saber que los puntos que usted señala están detrás de la iniciativa regional que estamos lanzando. Estas historias personales, historias de la comunidad y la participación profunda y continua a través de los años. Nafis, primero que todo, quiero agradecer a la OPS y a REACT por la invitación de hoy. Quiero empezar diciendo que todos estamos de acuerdo en que la RAM es un problema. No entremos tanto en eso, pero hace 40 años vimos que la sociedad civil enfrentó otros problemas. O sea que vemos con COVID también vimos lo mismo, vimos la participación de la comunidad. Cuando se trabaja con diferentes partes del mundo, se puede llegar a un alivio no solo, por ejemplo, poniendo estaciones de oxígeno en algunas partes. Muchos países usaron las organizaciones de sociedad civil para llegar a la población. Y eso también lo vimos para atender a las personas muchas veces olvidadas en el interior de los países. Ahí los aportes de la comunidad se reconocieron incluso en los países del sur global. El desafío de las políticas tiene que ser reconocidas y en algunos países los programas de intervención de política tomaron la iniciativa, cosa nunca vista antes. Esos diferentes esfuerzos tienen que reconocer que la comunidad existe, cosa que muchas veces no se reconoce en los países. Y aquí estamos enfrentando un desafío muy complejo, como bien decía Vanessa ahora. Nosotros muchas veces no oímos hablar de estas historias. Hay historias sin contar y para eso se exige la presencia de la comunidad. La comunidad tiene que estar presente para crear esfuerzos dentro de esas comunidades. Y las comunidades tienen que estar a la mesa para discutir estas iniciativas. Gracias, Nafi. Y quiero que también me responda a la próxima pregunta. ¿Cómo podemos asegurar que la respuesta mundial en materia de la RAM sea de carácter inclusivo, sobre todo con respecto a las poblaciones vulnerables, que incluye comunidades en estos entornos que mencionamos? Bueno, cuando hablamos de las relaciones comunitarias, creo que hemos visto muchas mejoras en, por ejemplo, países latinoamericanos. Y estuve mirando el video y veo que ya no hay, por ejemplo, conflictos, y en la era de post-COVID vemos mayor diálogo, mayor compromiso e interacciones. Vemos, por ejemplo, en algunos casos vemos la criminalización de algunas organizaciones de sociedad civil. Ahora, estos
estas lagunas están aumentando. Cuando hay una preocupación, por ejemplo, con COVID-19, reconocemos que tenemos diferentes desafíos, pero lo que es importante es que tengan un lugar en la mesa. También reconocer que la OMS, la FAO, UNICEF, todos tienen un contexto y una estructura de operaciones diferentes. Estos contextos también tienen que ser atendidos y tiene que haber mayor interacción con la sociedad civil. Y cuando me refiero a la sociedad civil, estamos hablando de pequeñas entidades sin fines de lucro, no las grandes organizaciones filantrópicas. Y cuando vemos la FAO y otras entidades, esto presenta desafíos complicados. Pero primero tenemos que legitimizar el papel que desempeñan y que tienen que desempeñar estas entidades. Voy a hacer la misma pregunta a Mario. ¿Cómo podemos asegurar que la respuesta mundial, la RAM, sea una respuesta inclusiva y que atienda a las necesidades de personas que viven en situaciones de vulnerabilidad, donde carecen de recursos? Gracias, Natalie. Bueno, primero, para que la respuesta sea inclusiva, el diseño de la solución también tiene que ser inclusivo, empezando con el mapeo de los desafíos. No tiene ningún sentido de a un nivel más alto suponer lo que está pasando. No, tenemos que ponernos en contacto con hasta el beneficiario más remoto y local. Tenemos que, por ejemplo, hablamos de acceso a agua potable, acceso a la energía eléctrica. Si estas soluciones no afectan directamente a estas personas y si el proceso no cuenta con un seguimiento y una vigilancia continua, va a ser muy difícil asegurar que la respuesta que se ofrece será llegará al máximo nivel de eficacia. Entonces tenemos que seguir de cerca qué es lo que está pasando en estas comunidades, cuáles son sus respectivas necesidades, cuáles son los desafíos y cuáles son los desafíos que enfrentan diariamente. Y complementando con lo que acaba de decir Nafis, estas son las cosas que tenemos que tomar en consideración. Gracias, Mario. Ahora vamos a pasar a la tercera y última pregunta. Vamos a empezar con Vanessa. ¿Cómo las comunidades y las organizaciones de sociedad civil influir a los gobiernos, haciendo hincapié en el llamado a la acción en los meses antes de la reunión de alto nivel de Naciones Unidas sobre la RAM? Sí, muchas gracias. Creo que una de las principales consideraciones es estableciendo estas asociaciones en donde podemos expresar la voz de estas comunidades. Y creo que también algo que noté como persona promoviendo y abogando por los derechos de los pacientes es tener la oportunidad de poder participar en diálogos con los gobiernos. Por ejemplo, trabajo con el grupo ministerial de salud y en el Reino Unido. Y lo que nosotros aportamos va formando un esfuerzo aún más global, más grande. Entonces, estas voces sí cuentan con respecto a los proyectos y buscando soluciones, como indicó Mario. Cuando uno diseña las intervenciones, hay que colaborar con las personas para que esto sea posible. En los 11 años, los últimos 11 años, mucho ha cambiado por una parte, pero no ha cambiado tanto. Y esto creo que es porque es difícil entender exactamente qué es lo que necesitan las personas en el terreno para enfrentar estos temas tan complicados. Y creo que también
las organizaciones de sociedad civil pueden lograr que haya rendición de cuentas con los gobiernos sobre los procesos y la situación en que nos encontramos en este momento. Gracias, Vanessa. Nafis. Bueno, siguiendo el argumento de Vanessa, vamos a hablar un poco de la información pública, porque todos quieren conocer cuáles son estas soluciones tan concretas. En Japón, en Grecia, donde los informes dicen que solo el 22% de la población no estaba enterada de que estos fármacos no mataban virus. Y hay un informe que dice que el 43% actualmente creen que estos RAMs matan virus. Y sabemos por qué esto está pasando, pero yo sigo el punto de Vanessa y esto lo abordamos el año pasado. Es un proceso muy complejo, pero quería destacar que ahora ha habido información equivocada durante la pandemia y continúa hasta el día de hoy. Aún así, las organizaciones de sociedad civil pudieron enviar mensajes importantes sobre, por ejemplo, las medidas de protección contra el virus, teniendo, por ejemplo, los barbijos y distanciamiento social. Tenemos que darnos cuenta que esto puede ser un problema que sí nos afecta en el futuro, pero también nos afecta en este momento. Cuando vemos, por ejemplo, diferentes hospitales en India, en donde están enfrentando graves desafíos de RAM. Y en este momento también tenemos medidas de protección que se utilizan, por ejemplo, en casos pediátricos. Y creo que esto es una buena plataforma para reconocer que este es un problema que estamos enfrentando actualmente y la escala es significativa. Gracias, Nafis. Mario. Bueno, la pregunta, me gusta la pregunta, porque ¿cómo podemos en las comunidades buscar otras soluciones diferentes? Es importante para nosotros en las organizaciones de la sociedad civil. Ya nosotros representamos estas comunidades. La influencia sobre los gobiernos es muy importante para poder informar a los gobiernos que si somos una parte de este llamado a la acción global, trabajando a nivel nacional, es importante también trabajar a nivel mundial. Es importante informarles sobre esto. Y durante la pandemia de COVID-19, vimos que enfermedades no respetan fronteras nacionales y hay que implementar las mejores soluciones posibles a nivel nacional y regional, pero tenemos que ser parte de ese movimiento mundial y ver el problema de forma global. Si no lo hacemos de esta manera, va a ser muy difícil alcanzar el objetivo común. Hay que hacer énfasis en este tema, la importancia del movimiento internacional o global. Eso es lo que tenemos que enfatizar en nuestros esfuerzos de abogacía, en las organizaciones de la sociedad civil. Muy bien, estamos dentro de la hora y esta pregunta es para cualquiera de los tres panelistas. Me refiero aquí a los desafíos y oportunidades que ustedes enfrentan en fomentar la colaboración intersectorial y el enfoque único. ¿Cuáles son los desafíos desde la perspectiva de las organizaciones de la sociedad civil y las comunidades? Desafíos y oportunidades
para ir mejorando este enfoque de una salud y la colaboración, aunando los esfuerzos de los diferentes sectores de la salud animal, la salud humana. Gracias. ¿Puedo empezar, Natalie? Sí. He participado en tantas reuniones en donde abordamos este tema específico. Y mi perspectiva personal es que las principales oportunidades también constituyen los principales desafíos, porque tenemos tantos recursos, capacidades y habilidades, sabiendo que RAM junta a diferentes sectores. Tenemos tantas habilidades, tantos recursos, pero el desafío que se presenta es que tenemos que coordinar estos recursos. ¿Cómo podemos juntar estas áreas de especialización, habilidades y que esto apoye una sola voz? Y porque muchas veces tenemos la tendencia de a operar en silos separados. Tenemos que trabajar y aunar los esfuerzos hacia este desafío para evitar desperdicios y duplicaciones de esfuerzos. Gracias. Muchas gracias, Mario. ¿Algunos de los otros panelistas, alguien más quiere agregar algo al respecto? Sí, yo también quisiera hacer un comentario y voy a ser breve. Cuando hablamos de la RAM, es realmente una montaña gigantesca y cuando hablamos de exactamente cómo se define la RAM, y voy a simplemente reflejar mi experiencia. Realmente esto es un tema de una salud. Es más fácil decir, bueno, la RAM se puede encontrar en los hospitales o de los alimentos y uno vigila esto y enseña al público sobre estos desafíos, pero es un fragmento del rompecabezas. Pero deberíamos también considerar cómo abordamos estos pequeños detalles y para mí esto sería una forma de atender el problema, porque he notado en las conversaciones cuando hablamos de la RAM, hay muy pocas veces en donde realmente vemos que se traslapa en los diferentes temas y aspectos. Hay que empezar a un nivel, una escala reducida y vamos consolidando y aumentando nuestras respuestas. Bueno, Isabela me dice que ya se está acabando el tiempo para este segmento. Muchas gracias, Vanessa, Nafis, Mario. Sus perspectivas tan valiosas y continuamos con los próximos pasos en el llamado a la acción y vemos si tenemos preguntas de los participantes. Buenos días a todos de nuevo. Una excelente conversación y veo también unas preguntas muy interesantes que están en el chat. Algunas preguntas ya las respondimos, pero hay otras que a lo mejor los panelistas tendrán sus propias perspectivas. Estela y Nyonga dice que hablamos de los compromisos políticos en materia de la RAM, pero ¿cómo se mide? Aquí una reflexión sobre los objetivos mensurables y el conjunto de criterios, pero en base a sus respectivas experiencias, ¿cómo se logra ese aumento del compromiso en materia de la RAM? ¿Cuáles son las mejores soluciones? Pueden empezar, o bueno, cualquiera de los panelistas puede responder primero. Yeah, that's a super question that I Sí, see. excelente pregunta. Tenemos que considerar esto, y esto en base a lo que vemos en India, por ejemplo, un país tan grande. Si uno va, por ejemplo, al sur del país, y hay planes
de acción. Hay un excelente plan nacional que luce muy bien en el papel, en el documento. Preparamos unos trabajos brillantes, pero tenemos un legado de una interacción con la sociedad civil en donde tenemos el plan de acción que dependía del contexto estricto de sus respectivos sistemas de salud. Había una buena interacción intersectorial, pero cuando se compara con el norte del país, en un estado más rico como Punjab, ahí faltan algunas consideraciones. Podemos empezar con los resultados. ¿Cuántos miembros de la sociedad civil estaban presentes en la mesa de deliberaciones y diseño del plan de acción? Y esto es algo que se ha identificado también en el plan nacional. Se necesita esa interacción, este compromiso para que haya una respuesta significativa, como mencioné anteriormente. Muchas gracias, Nafis. Mario, adelante. Sí, quiero unirme a lo que acaba de decir Nafis. Es un largo proceso que se requiere para medir ese compromiso político. Cuando vemos los niveles más bajos de las políticas, de 10 a 20 años, es difícil sin eso, pero por lo menos a nivel anual podemos medir y también la importancia que da el gobierno central a las organizaciones de sociedad civil que representan el puente entre las acciones de los gobiernos, las decisiones de los gobiernos y las comunidades locales. Y el lugar que ocupan en la mesa también es importante, porque esto demuestra que hay una fuerte voluntad política de transformar la situación. Era lo que quería agregar al tema. Son puntos válidos. Muchas gracias. Pasamos a la próxima pregunta. Otra pregunta que también me parece sumamente relevante. Esto es de Peter Owiti. Voy a leer la pregunta. A ver quién puede responder. Soy Peter Owiti de WOTE, Programa de Desarrollo Juvenil de WOTE en Kenia, y quiero saber si van a haber eventos laterales y esfuerzos de consolidación. He estado en otras reuniones en Nueva York y necesitamos esta solidaridad de las voces comunitarias. ¿Cuál es el nivel de participación en cuanto a la declaración? Creo que también quisiera agregar a la pregunta, ¿cómo podemos aprender de las lecciones con respecto al compromiso y la interacción con la comunidad? ¿Qué otras cosas se pueden hacer este año, por ejemplo? Y necesitamos más perspectivas de, por ejemplo, la audiencia con las partes interesadas y si hay una mayor participación. ¿Alguien quiere responder a esta pregunta? Bueno, la parte multisectorial mejor no comento, pero sí la mayoría de lo que se ha hecho con tuberculosis es porque la tuberculosis y la VIH fueron programas verticales. Pero con RAM, la cobertura universal nos da un buen modelo de control. Se puede hacer optimización en un sistema estable, funcional para la salud. Si uno encuentra algo que ya está roto,
o que hace falta, eso puede influir en el éxito del programa. Por ejemplo, recientemente nosotros vimos cómo Bután, uno de los pocos países, ha podido enfrentar el tema de la resistencia antimicrobiana, imponiendo una primera política. Entonces hay que usar primero la política. Y también los colegas en Bután renovaron sus esfuerzos en resistencia antimicrobiana porque tenían un sistema sanitario que funcionaba bien. No es cuestión solo de los médicos, los trabajadores sanitarios. Hay que ver que funcionen dentro de un sistema que opera bien. Los sistemas estables, funcionales, permiten predecir lo que está pasando y así las cosas se pueden optimizar. Puede uno ver la diferencia entre políticas y unas funcionan mejor que otras. Claro que estoy hablando desde el punto de vista de mi país. Gracias, Nafis. También veo otra pregunta que es para Vanessa. Aquí espero estar interpretando correctamente, pero creo que hacen referencia a la experiencia en Sudáfrica y básicamente cómo pueden ponerse en contacto, cómo pueden ser oídos. ¿Cuál ha sido la experiencia de ustedes? ¿Cómo pueden los diferentes pacientes entender su experiencia? Yo estuve en Sudáfrica, en Johannesburgo, solo para darles un poco de contexto, y estoy en el Reino Unido desde el 2020, o sea, 4 años. Hay una diferencia enorme. Hay mucha diferencia entre la forma en que hace el gobierno del Reino Unido las cosas y la forma en que se hacen en Sudáfrica. Hay muchos elementos aquí en juego. Es si hay financiamiento disponible. Es compromiso con otras cosas quizás más apremiantes y es una falta de recursos. Creo que eso es lo que hace que en Sudáfrica sea más difícil el trabajo. Otra cosa que quería decir antes cuando hablé de la diversidad de las voces de los pacientes, la diversidad de comunicación, es que en Sudáfrica hay 11 idiomas oficiales, mientras que en Inglaterra la mayoría del trabajo se hace en inglés. Entonces hay que entender cuál es la cultura y tener sensibilidad hacia las culturas, no solo pensando en el idioma, sino también en el nivel de alfabetismo. Eso es una diferencia. Entonces, algunas de las conversaciones que se han tenido tienen en cuenta esos aspectos, cómo comunicarnos con las comunidades, cómo movilizar diferentes aspectos. Entonces, siempre tenemos que tener eso en mente. Por ejemplo, si estamos hablando de RPC, estamos pensando en que la gente tenga acceso a agua limpia, saneamiento y trabajar con esas comunidades para que sean parte de la solución de este tema. Pero como dije, he vivido en ambos países, un país de alto ingreso, un país de ingreso bajo. Y para mí, desde un inicio, fue cuestión de decir, ajá, tengo resistencia antimicrobiana. ¿Eso qué quiere decir? Y después entendí que yo tenía que volverme abogada de esta causa. No todo el mundo comparte el mismo conocimiento, no quiere decir que todo el mundo tenga o el tiempo, o el compromiso, o los recursos para poderlo hacer, pero sí es un punto de partida. La comunicación nos va a ayudar a tomar el camino correcto. Muchas gracias. Ha sido muy interesante escuchar la experiencia tuya y veo lamentablemente que se nos acabó el tiempo para las respuestas, de modo que le paso la palabra a Natalie. Gracias. Muchísimas gracias, Andrea. Ahora le paso la palabra a Nakarin Choblon para los comentarios de cierre. Es enfermera con experiencia directa trabajando con programas humanitarios.
también trabajó de abogacía. Ella es directora de React Europe desde el 2022, trabaja con Médicos Sin Frontera y también es asesora de diferentes equipos médicos. Muchas gracias, Natalie, y gracias a todos. Realmente ha sido una hora sumamente interesante y para mí fue también interesante leer los comentarios, las preguntas en el chat, porque hay ideas muy creativas en términos de cómo pedir un contexto de RAM, dar cursos en las universidades, por ejemplo. Entonces es importante que trabajemos también con los jóvenes, con los estudiantes. Pero me corresponde el honor de agradecerles a todos en nombre de React y de la UPS. Agradezco a todos los que estuvieron en este evento y que trabajaron en este lanzamiento, los músicos, los técnicos, a todos les agradezco. Durante esta hora hemos oído perspectivas de América Latina, Asia, África, Europa, en términos de el tipo de trabajo que se hace fuera de las agencias, los gobiernos, las instituciones, es decir, acción de parte de la comunidad. Y también se nos habló de los desafíos que enfrentamos. Tenemos diferentes perspectivas también de aquellos que son abogados desde el punto de vista de salud, especialistas, o sea, son ejemplos del trabajo. Esperamos que este llamado a la acción sea relevante y espero que ustedes que participan en la reunión nos pueden ayudar a identificar otros que pueden estar interesados en esta causa. Como dijo Natalie, yo soy enfermera, he conocido pacientes de todas las edades. A veces el paciente tiene más de 100 años de edad o 2 días de haber nacido, pero lo interesante es que siempre está el tema de una posible infección bacteriana. Entonces entendemos que a veces los antibióticos son la diferencia entre la vida y la muerte. Y cuando esas infecciones se hacen más difíciles de tratar con los antibióticos disponibles, esto es un desafío y también es algo que hace que uno sufra. Yo he visto personas que han contraído una infección mientras están en el hospital y a veces nosotros no hemos podido implementar las medidas de control de infecciones o no tenemos los recursos, la infraestructura que puede no estar asequible. Y en esta situación está claro que este es un tema que tiene que ver con equidad también. O sea, hay asociaciones de enfermeras profesionales, etcétera, y todos tenemos que participar en este esfuerzo, cosa que ya están haciendo muchas de las asociaciones, pero es aquí en donde este llamado a la acción es especialmente relevante. También estoy plenamente convencida de que todos los cambios en la sociedad empiezan con las personas. Las personas son el cambio, exigen el cambio y tenemos 5 meses y el momento en que se celebra la reunión de alto nivel en la Asamblea General. Quizás una reunión vaya a cambiar mucho, pero sí es una oportunidad para darle a las personas a hacer un compromiso, a aclarar lo que piensan y también es una oportunidad de unión, de reunión. Y muchos podemos pensar que es este el momento en que quizás podamos comunicarnos con los líderes a nivel mundial, lo que es la magnitud de este problema. Y quizás esa magnitud es algo que no se ha entendido cabalmente. Vemos que cada vez más hay infecciones difíciles de tratar y esto es un costo muy grande para las sociedades. De modo que el hecho de que la OPS y que React llevan meses trabajando en este llamado a la acción y es algo que deben apoyar las comunidades. Durante esta fase inicial hemos trabajado con diferentes grupos, diferentes personas que han querido trabajar con nosotros y esperamos hacer que este proceso sea algo visible, esta unión de voces,
para que los países miembros tomen nota y entiendan lo que es esta crisis con los antibióticos y con la RAM, para que todos estemos representados en esta reunión. Tenemos que ver cómo hacerlo. Entonces, para React, eso continúa un trabajo que empezó hace mucho. Hemos trabajado en identificar formas de cómo abordar la rama a nivel local. Hubo un piloto en India, en Indonesia, con diferentes partes, trabajando con la sociedad, con los jóvenes en África, y también trabajamos con diferentes sectores de la sociedad en Suecia a través de una iniciativa con las comunidades empoderadas para combatir la RAM en América Latina. Y la sesión de hoy, la reunión de hoy, me encantó que empezó con música y queremos terminar con la misma modalidad. De modo que React América Latina está en comunicación con el equipo de React África, y esto nos muestra cómo podemos utilizar voces en la promoción sanitaria y también en la comunicación de mensajes. O sea, de un hospital en Zambia hay un grupo de mujeres que trabajan con React África y trabajan en un programa de alfabetismo en términos de resistencia a los antibióticos. Aquí las tienen cantando. Y mientras alistan este video, les quería decir que este grupo también, junto con Sara, que es un oficial de comunicación en React, ellos redactaron un texto y muestran con fotografías lo que son los temas de este llamado a la acción y lo que ese llamado significa para ellas a nivel local. Entonces, creo que eso es algo que nos sirve de ejemplo. Esto es algo que se debería hacer mucho más. Y como dijeron los panelistas, es importante que todos compartamos el conocimiento, puesto que así se produce el cambio. De modo que con eso les agradezco a todos que hayan participado en este webinario y este lanzamiento del llamado a la acción. De modo que muchas gracias y espero verlos a todos de nuevo. Muchas gracias.